pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto significa que todo el que ha recibido a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Muy buenos días, iglesia. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y vamos a iniciar de la mano del Señor. Y qué privilegio más grande el recibir esa bienvenida de Juan Manuel, que también provenimos de la misma iglesia de Villavicencio. Entonces, hoy vamos a trabajar un tema que se llama las llaves para obtener la libertad financiera. Y dentro de esas llaves para obtener la libertad financiera, vamos a empezar trabajando con un versículo, una porción de la Biblia que está en Deuteronomio 28, 1 y 15. Y dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Entonces nosotros vemos que dentro de esas maldiciones de Deuteronomio 28 dice, ¿cierto?, que nosotros, uno, como bendición, prestaremos, ¿cierto?, y no pediremos prestado, que estaremos siempre arriba y nunca abajo, que bendita será nuestra canasta y nuestra arteza de amasar, que benditas seremos en la ciudad y en el campo. Pero cuando no, también dice que nosotros somos los que pediremos prestados, que no tendremos éxito en nada de lo que hagamos. Entonces el Señor aquí nos está dando claro, uno, si tú oyes y obedeces, recibes la bendición. Pero si eres sabio en tu opinión y haces lo que bien te parece, que es lo que más nos gusta a los seres humanos, pues no nos van a salir las cosas bien y vamos a recibir todo lo contrario. Entonces Dios no quiere que nosotros seamos el que debe, sino el que preste. Dentro de los diferentes elementos que trabajamos en las finanzas, hemos hecho nosotros un análisis como Ministerio Crown, no solamente digamos en las iglesias de Villavicencio. Este es un ministerio internacional
Pero nos hemos dado cuenta que una falencia grande en el reino de Dios no es que no conozcamos los principios bíblicos, es que no los aplicamos. Entonces, ¿de qué se encargó este Ministerio de Finanzas? De darnos unos principios básicos y unas herramientas, todas basadas en ¿qué? En principios bíblicos, y nos está dando las estrategias para manejarlo. Aquí de la iglesia estamos trabajando con un grupo de servidores preciosos, de líderes de ustedes, que son los que van a ser los encargados posteriormente de expandir y de capacitar al resto de la iglesia en ello. Y sé que el Señor va a hacer algo diferente en nosotros que nos va a llevar a cumplir ese propósito de Dios y sobre todo a hacer esas columnas que el Señor necesita para que su reino se expanda por toda la tierra. Y sabemos que no solamente Ibagué, sino el Tolima es tierra de bendición, pero es una tierra de bendición que requiere ser capacitados, porque nosotros en ocasiones no hacemos las cosas por falta de ¿qué? De conocimiento. O tenemos el conocimiento, pero no tenemos las estrategias, las herramientas, el paso a paso de cómo hacerlo. Y el Señor lo hace de una manera hermosa. Y vamos a mirar que aquí todo esto lo conocemos, pero está organizado de tal manera que es como en plastilina. Entonces, no hay nada más agobiante para una persona que la deuda, ¿cierto? ¿Y qué es una deuda? Es un dinero o propiedad que una persona está obligado a pagarle ¿qué? A otras, que incluye las tarjetas de crédito, los préstamos bancarios, los préstamos familiares, los hipotecarios y las facturas ¿qué? Vencidas. Ahora, ¿por qué caemos en deudas? Uno, porque no ahorramos ¿con qué? Con regularidad. Nosotros como buenos latinos estamos acostumbrados ¿a qué? A que cuando recibimos el mejor día del mes y el más feliz es el día en que nos pagan, ¿cierto? Y ese día nos creemos los poderosos, es que yo me lo merezco, para eso me esfuerzo, para eso trabajé. Y sabemos que si no somos buenos administradores se nos va como agua que entre los dedos. ¿Y qué pasa? Que generalmente es el día más feliz, pero es el día más doloroso. ¿Por qué? Porque esto para pagar esto, eso y lo otro para pagar los servicios, para pagar el colegio de los niños, para hacer el mercado. Y Dios mío, cómo está cada día todo más costoso. Y al final decimos, uy, definitivamente es que el dinero no alcanza ¿para qué? Para nada. Pero sí nos alcanza para todo y nos sobra si nosotros somos obedientes a los principios que el Señor nos enseña. Un segundo, porque no estamos viviendo en un nivel socioeconómico al que pertenecemos. A veces estamos viviendo en unas condiciones y bajo unos parámetros y una mentalidad que nos lleva a que no sabemos cuánto gastamos, pero pensamos que nos va a alcanzar y que nos alcanza para mucho más. Entonces, no, yo para eso tengo y meto el tarjetazo. Entonces tengo 2 o 3 tarjetas y con la 1 pago la 2, con la 2 pago la 3 y con la 3 pago la 1, y entonces cuando nos vamos a dar cuenta resulta que las deudas están ya gigantes y son como un barril sin fondo, donde ya nosotros no tenemos el control. Y ahí tenemos que empezar a mirar realmente el lugar en el que vivo, el vehículo que tengo, el dinero que me estoy gastando de pronto en ciertos lujos, si realmente lo necesito o eso es más deseos que necesidades. Y el Señor satisface nuestras necesidades, pero nos pide también que tengamos dominio propio. ¿Para qué? Para los deseos, para que los podamos tener y los podamos disfrutar cuando estamos organizados, y no de pronto que adquiramos el nuevo celular, el último, el iPhone, mejor dicho, 2005, y resulta que después voy a mirar que después no tengo ni para el transporte, me toca restringir el mercado, entonces ya me atraso en la pensión de los niños en el colegio y muchas situaciones. Entonces mejor comprémonos un Motorola, ¿cierto? O un iPhone chino, un Xiaomi, de pronto puede ser más económico,
cumple los mismos requisitos, pero se adapta a lo que yo tengo en el momento. ¿A quién tengo que aparentarle? Al final, todos los celulares sirven para lo mismo. Nosotros no confiamos en Dios. Pero si somos cristianos, sí, venimos a la iglesia, oramos y ayunamos, pero hay muchas circunstancias que no confiamos en Dios. Sin importar el nivel social en el que vivamos. ¿Por qué? Porque vivimos con manejo inadecuado de las finanzas, tanto personas de muy escasos recursos como personas con mucho dinero. Los primeros caemos en deuda, ¿por qué? Por falta de dinero. Y los otros por exceso de dinero y por idolatría. Nosotros sabemos que caer en una deuda, aunque culturalmente nos han enseñado, es que si uno quiere tener algo, tiene que endeudarse. Mentira, no es verdad. Es mentira que yo, si no me endeudo, no tengo nada. No. Si yo me endeudo, sí tengo muchas dificultades y un costo muy alto. Pero si yo hago las cosas como el Señor dice, voy a vivir en paz y en tranquilidad, porque el costo más fuerte que tiene la deuda no es el financiero, es el emocional. El no poder dormir, el no poder descansar, el que te estén llamando a angustiarte en toda hora y momento, el que me voy a mirar con el familiar que le debo y entonces ya empieza a generarse un ambiente incómodo al interior de la familia, se empiezan a afectar las relaciones. La mayoría de matrimonios, el 95% de los matrimonios hoy que fracasan, la mayor causa es el manejo inadecuado de las finanzas. Entonces, hay otra opción, hay otra manera de hacer las cosas y es a la manera de Dios. Pero a veces como humanos decimos, entre más difícil es mejor, ¿no? El Señor nos pone las fácil, nos da todos los principios, pero a veces decimos, más duro es mejor, más difícil es mejor. Entonces vamos a leer una radiografía de otro tiempo, de otra época, que yo creo que no tiene que ver nada con nosotros hoy. Nehemías 5, 1 al 5 dice: tiempo después, varios hombres y mujeres protestaron contra sus compatriotas judíos. Algunos que tenían muchos hijos decían que les faltaba trigo para darles de comer. Otros decían que para obtener un préstamo y así poder comprar trigo habían tenido que hipotecar sus campos, casas y viñedos. También estaban los que decían que para pagar los impuestos sobre sus campos y viñedos habían tenido que pedir dinero prestado. Además decían: somos de la misma raza que nuestros compatriotas y nuestros hijos tienen los mismos derechos que los de ellos. Sin embargo, tendremos que vender a nuestros hijos como esclavos. La verdad es que algunas de nuestras hijas ya lo son y no podemos hacer nada para evitarlo, porque nuestros campos y viñedos ya pertenecen a otros. Y vemos que aquí hay un común denominador y es que se endeudaron para pagar ¿qué? Impuestos. ¿Algo parecido a nosotros hoy? Dios no quiere que seamos cola de ratón, sino cabeza de león. ¿Cómo así que yo puedo tener cadenas y grilletes siendo cristiano? Sí, tenemos un enemigo interesadísimo en mantenernos en esclavitud. Tenemos un enemigo interesadísimo en incluirnos en toda la ideología y todo el pensamiento del mundo. El Señor nos lleva a nosotros a trabajar en contracultura, pero Él quiere tenernos sumidos ahí. ¿Cuál es el objetivo? El que no cumplamos el plan y el propósito que Dios creó desde el inicio para que nosotros lo cumplamos aquí en la tierra. Entonces, el objetivo de todo este sistema del mundo es que nosotros no cumplamos el plan y el propósito para el cual el Señor nos creó. Ahora, ¿cómo saber si estoy en esclavitud financiera, o sea, endeudado? Vamos a mirar cuáles son esas marcas que tenemos. Aquí veo mucha gente joven, pero también veo otros que son como contemporáneos míos, ¿cierto?
Y antes había un comercial que decía que todo dolor lo sana dolorán, ¿cierto? Y le decían, sirve para tal cosa. Sí, señor. Entonces vamos a mirar y ustedes me van a decir ese sí, señor o no, señor, en cuanto a cada una de las marcas. 1. Cuando por falta de fondos adquirimos un crédito para los gastos diarios. Cuando dejamos de pagar, cuando dejamos para pagar el próximo mes algo que debemos pagar ahora. Cuando pedimos dinero prestado para pagar impuestos o cuotas de créditos ya adquiridos. Cuando no tengo ni la menor idea de cuánto debo. No sé, nunca he hecho cuentas. Cuando mis acreedores me llaman repetidamente para que les pague. Buenos días, ¿cómo está, señora Olga? ¿Cómo le ha ido? Señora Olga, es que usted tiene una deuda de tanto con nosotros. Cuénteme, ¿por qué le ha pasado? ¿Cómo está usted? Cuénteme usted por qué. Cuénteme por qué no ha podido pagar. Que es que, ¿cierto? Yo era experta en que, ¡pum! De una vez a lista de qué, de bloqueo. Y ellos tienen muchos números. Y ya uno se vuelve experto el número que empieza en 3, ¡pum! Ese lo bloqueamos, ¿cierto? Y resulta que permanecemos en una angustia. Cuando saco de mis ahorros para pagar cuentas actuales. Cuando solicito un préstamo grande para pagar préstamos pequeños. Ese no pasa aquí en la ICC Cádiz. Cuando discutimos acaloradamente con nuestro cónyuge sobre finanzas. Y decimos, mire, mejor ese asunto entre usted y yo lo dejamos ahí. Porque cada vez que lo tenemos que nos agarramos. Cuando empezamos a pensar en formas deshonestas de pagar deudas. Eso no pasa entre nosotros, ¿cierto? Enriquecernos lo más rápido posible, de cualquier manera, caiga quien caiga. ¿Compromete mi ética y mis valores morales en lo que me estoy moviendo? Cuando se nos hace muy difícil entregar los diezmos y ofrendas para Dios. Porque eso Dios me presta. Este mes definitivamente yo no puedo pagar y no puedo diezmar porque ¿qué? Porque no me alcanza. Sí sabemos que nosotros no diezmamos porque no tenemos. Nosotros no tenemos porque no diezmamos. Esa es la puerta, ese es el inicio, el primer escalón en la obediencia. Mejor dicho, ese es el grado prejardín o kindergarten 1 en cumplimiento y en obediencia a la voz de Dios. ¿Cómo nos cuesta, no? Y tenemos muchos argumentos. Ay, no, es que llegué a la iglesia y me lavaron el cerebro. Es que también, mejor dicho, uno no sabe el pastor en qué utiliza ese dinero. Y resulta que es que eso no es un rubro que maneje ningún líder de ninguna iglesia. Es un acto de adoración directamente al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me está dando el privilegio de invertir y de aportar eso pequeño en la expansión de su reino aquí en la tierra. Es un acto de adoración, de rendición, reconociendo quién es Él y quién soy yo. El Señor me da un 100%, no son mis dones y talentos, no es mi habilidad, no es la profesión, no, todo ello proviene ¿de quién? De parte del Señor. Y solamente me dice, devuélveme ese 10% y administra tú el 90%. Hay muchos ejemplos y muchas bendiciones de empresas grandes como Colgate, donde sus dueños no han ofrendado y no han diezmado el 10%, sino el 90%, y el Señor los ha bendecido y los ha sobreabundado. Entonces empecemos a mirar, porque nosotros nos dejamos engañar y humanamente hay muchas justificaciones. Claro que no nos cabe en la cabeza, porque es que la matemática
y la estadística del Señor es muy diferente a la nuestra. Es increíble que me rinda más el 90 que el 100, pero así es. Y es en el único versículo, la única porción bíblica donde el Señor nos reta y permite que nosotros lo retemos a Él. Y dice, y probadme, si no abriré las compuertas de los cielos. Y es una realidad que muchos, llevamos muchos años de cristiano, pero que no hemos experimentado. ¿Por qué no lo hemos experimentado? Porque hemos sido necios, sabios en nuestra propia opinión, porque hemos robado a Dios, pero no es a Dios, es a nosotros mismos. Somos nosotros los que estamos cerrando esa compuerta del cielo para que lleguen esas bendiciones a nuestra vida. Y lo peor es que no solamente a nosotros, a nuestras generaciones. Es una decisión, como les digo, el kindergarten wall, el prejardín en la obediencia a Dios. Ahora, estamos hablando del concepto de la ¿qué? De la deuda, ¿cierto? Uy, cómo nos toca. La deuda y sobre todo las finanzas es algo oculto, porque si una persona está en adulterio o en fornicación, alguien lo ve, que anda con, ¿cierto? Con la que no es. Pero las finanzas es algo que oculto, es algo por allá que nadie ve, que nadie entra, a no ser de que yo permita que entre una lucecita allá. Pero hay muchas personas que está tan oculto que ni nosotros mismos sabemos cuántas tenemos, ¿cierto? Sabemos cómo entramos, pero en ocasiones es tan confrontador y el enemigo sabe que si lo hacemos vamos a tener libertad, que nos lleva en nuestro pensamiento a tener esos secretos, a tener oculto. El Señor hoy nos invita a que lo saquemos a la luz, porque lo que sale a la luz se pierde el poder de Satanás de manejarlo y controlarlo, y cuando yo se lo entrego al Señor se convierte en una bendición. Ahora, ¿qué es una deuda? De acuerdo a los principios bíblicos, uno, es una maldición, es un concepto negativo y no recomendable por el Señor. Es una consecuencia de la desobediencia que a no oír, escuchar y poner por obra la palabra de Dios. Las deudas no son nunca una bendición, nunca son un medio de salida, son una maldición, son una estrategia del sistema del mundo y del enemigo para mantenernos ¿qué? Atados, para no permitir que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Si nosotros los adquirimos, ¿cierto? Digamos, algo como permitido o que se tiene en cuenta si tenemos un buen manejo, y serían las únicas que serían para inversión. Una inversión como ¿qué? Como una vivienda. De la única manera. Pero si yo pido algo prestado, yo debo de verdad consultarlo con el Señor. No hagamos cuentas sueltas, y debe ser un compromiso a corto plazo, no mayor a 7 años según la Biblia. Y leamos en Deuteronomio 15, 1 al 5. Deuteronomio 15, 1 al 5. Cada 7 años ustedes deberán perdonar lo que otros les deben. Es decir, en caso de haberse prestado algo a otro israelita, no deberán reclamar el pago de esa deuda. Dios ha ordenado que ese año se perdonen todas las deudas. Si obedecen los mandamientos de Dios, Él bendecirá la tierra que les ha dado y nunca habrá gente pobre en Israel. Podrán cobrarle a los extranjeros que vivan en la ciudad, pero no a sus hermanos israelitas. Debe ser un compromiso a corto plazo. Aquí en Colombia, antes las deudas, los créditos hipotecarios iban a 15 años, hoy van hasta a 30 años. Imagínense, 30 años, lo que más pagamos es ¿qué? Intereses. ¿Por qué? Porque nos falta disciplina para ahorrar. Todo lo que se pide prestado se debe devolver. Entonces, una es una esclavitud, el Señor nos recomienda hacerlo. 2, si lo hacemos, debe ser un compromiso a corto plazo. Y 3, todo lo que se pide prestado debe devolverse. Romanos 13:7. Así que páguele a cada uno
lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Y en el Salmo 37:21 dice: los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. A veces son cosas pequeñas, son esas pequeñas zorras que se nos llevan ¿qué? La bendición. ¿Qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Que alguien me prestó un libro, un lápiz, un borrador, un tajalápiz, 500 pesos. Ay, eso es nada, 1,000 pesos. Yo debo pagar absolutamente todo. No solamente a nivel financiero, sino también de honra. ¿Cuántas veces le prometí a mi esposo o a mi esposa que si ganaba ese dinero le iba a regalar tal cosa, que íbamos a salir, que íbamos a ir a unas vacaciones, y llevábamos 1, 2, 3, 30 años de casada y no nos hemos ido de viaje? Y yo le dije que iba a tener tal detalle y no lo he tenido. Esas son deudas emocionales, deudas de honra. Ay, que le dije a mi hijo que si ganaba el año, entonces yo le iba a regalar tal cosa. Después, ay no, papito, es que no, definitivamente no se pudo. Y el niño queda con ese dolor en su corazón. Mi papá me prometió y no me cumplió. ¿Cuántas veces le decimos al Señor: Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer tal cosa? Pero el Señor nos bendice y empezamos a poner trabas para ir a la iglesia. Ay no, porque es que, Señor, o sea, tengo que trabajar, mejor dicho, los 7 días de la semana, porque si no, no alcanza, y no ponemos disciplina y no seguimos los principios del Señor. A veces lo que más compite con el Señor es la bendición que Él mismo nos da. Y entonces empezamos a creernos que somos muy talentosos, que tenemos muchos dones y talentos, y todo eso proviene ¿de quién? De Dios. Entonces, miren que no es solamente financiero, y como el Señor lleva su cuenta, y el enemigo también, porque Él está atento a ver a qué hacemos y que no cumplimos, y a ver qué decimos que sí, hablamos, que conocemos la palabra de Dios y que no ponemos en práctica. Él está ahí atento, escuchando, a ver, y nosotros le damos toda la autoridad del mundo porque no cumplimos. Entonces revisemos, por favor, hoy que lleguemos a la casa, revisemos qué tenemos en la biblioteca, qué objetos tenemos, herramientas, no sé, que no sea nuestro, y devolvámoslo. Que si yo debo un dinero a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, a mi primo, oiga, hablemos con él y pongamos que la cara y pidamos perdón, porque hemos deshonrado la confianza de esa persona y hemos deshonrado el nombre del Señor. Porque cuando nosotros quedamos mal, lo primero que dicen: ¡ah! ¿Y eso que es cristiano? Entonces estamos dejando bien mal el nombre ¿de quién? Del Señor. No estamos honrando nuestra palabra, no estamos honrando el nombre del Señor. La deuda presume del mañana. ¿Y qué dice Proverbios 27:1? No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe qué traerá el futuro. Por favor, tomemos nota de eso. Nuestros compromisos económicos deben estar basados en ganancias pasadas y no en las futuras. Nuestros compromisos económicos deben estar basados en ganancias pasadas y no futuras. Nosotros no sabemos qué pueda pasar en el futuro. Uy, que como estamos en mayo, entonces en junio viene la prima. Entonces no, compremos tal cosa que se lo pagamos con la prima. ¿Qué tal que no llegue la prima? Sino que llegue la tía, la suegra, la cuñada, y pase algo y no tenga ese dinero, o llegue menos de lo que se está pensando. Entonces, por favor, no le neguemos la oportunidad al Señor de glorificarse en la situación que estamos viviendo. Dios es nuestro proveedor. El Señor está interesado en nosotros, y sabemos que el dinero es excelente esclavo, pero es pésimo amo. ¿Cuáles son las llaves para salir de deuda? Primero, debo arrepentirme y humillarme ante el Señor. Pedirle al Señor que me ayude a desarrollar un carácter íntegro y sólido. Y yo debo actuar de manera coherente con lo que digo, con lo que creo y con lo que vivo. Debe haber coherencia en eso.
en lo que digo, en lo que creo y en lo que vivo. Miremos un niño, los niños parecen auditores, pero mejor dicho, tú dijiste, ¿cierto? Hágale usted una promesa a un niño y no se la cumpla. ¿Por qué le cumplimos más a un ser humano que al Señor? ¿Quién es el que realmente nos ama y murió por nosotros? El Señor. Entonces, ¿por qué creemos más en el sistema del mundo que en el de Dios? Nosotros debemos actuar, ¿cierto?, de manera y recordando que nosotros somos esclavos por elección y estamos con el mejor, que es el Señor. ¿Por qué decidimos salirnos de esa libertad que el Señor nos ha dado a pasar a un sistema del mundo, al enemigo, y que nos ponga ese collar que los que tenemos mascota? Yo tengo una labradorcita que se llama Luna y tienen una fuerza. Y entonces, para controlarla, para que ella no me saque a pasear a mí, sino que ella lo saque a pasear a ella, entonces le pongo un collar de ahogo, ¿cierto? Y ella sabe que si ella estira mucho, se va a ahogar, y eso la va acostumbrando ¿a qué? A obedecer. Cuando nosotros adquirimos una deuda, cuando nosotros decidimos actuar a nuestra manera, sin tener en cuenta al Señor, es como ponernos el collar de ahogo y decirle: señor banco, señor familiar, señor amigo, contróleme, ¿cierto? Ahógueme. Estoy cediendo ese poder que solamente lo debe tener ¿quién? El Señor. El Señor pagó un costo muy alto en la cruz del Calvario. Es un precio de sangre por nuestra libertad. ¿Por qué nosotros nos dejamos convencer tan fácil y nos convertimos en la mascota de Satanás? Y no lo tenemos a Él bajo nuestros pies, como ha sido el llamado del Señor. El Señor nos ha entregado unas estrategias, ¿cierto? Que es, mejor dicho, con plastilina. ¿De qué debo hacer yo? Entonces, ya sabemos que lo primero que tenemos es ¿qué? Arrepentirnos, ¿cierto? Y pedirle al Señor que nos ayude a tener un carácter íntegro, que Él tome el control de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Por lo tanto, eso conlleva que yo tenga un cambio de ¿qué? De mentalidad, y recordar que si yo soy mayordomo, yo obedezco. El mayordomo no tiene la autoridad para tomar decisiones sobre los recursos ¿de quién? De su Señor. El mayordomo debe obedecer y consultar: Señor, ¿te parece si puedo hacer esto? Señor, yo tengo una súper idea, ¿a ti cómo te parece? ¿Será que es de esta manera como yo la pienso, como yo la creo? Y Él me va a decir. Y sobre todo que tenemos un Señor que nos ama de manera entrañable y que va a decir: bueno, mira, que esta manera que tú tienes puede generar tal riesgo, ¿por qué no lo hacemos de esta otra? Y vamos a saber nosotros qué es la mejor manera. Pero yo debo cambiar la mentalidad de que al Señor no le interesa el dinero, que el Señor es solamente allá en el espíritu, en oración, en ayuno, y que la billetera no, eso para el Señor no. A Dios le interesa nuestra vida integral, y las finanzas hacen una parte importante, porque dice que más o menos en la Biblia hay unos 500 versículos que hablan sobre el amor, sobre la fe, pero hay más de 2.350 que hablan sobre el manejo de los recursos materiales, de las finanzas. Y si hay más que de los otros, ¿qué quiere decir? ¿Qué es más importante para Dios? Y recordemos que la manera, como yo manejo mis finanzas es evidencia de mi relación con Dios. Yo no puedo decir que yo tengo la super relación con Dios, que yo soy la cristiana más sabia y los demás son todos necios, si no tengo las finanzas bajo el orden de la palabra de Dios. Entonces yo debo pedirle al Señor que me ayude a tener firmeza. Entonces lo más importante no es que yo tenga mucha Biblia, es que tanto estoy aplicando. Por lo tanto, yo debo orar cada día pidiéndole al Señor y recordando que cada decisión financiera es una decisión espiritual y que afecta mi relación con Dios, no es una decisión cualquiera. Yo debo hacer un registro de mis gastos diarios.
Eso se llama elaborar un plan de control de gastos. A veces nosotros somos un poquito perezosos y anotamos muchas otras cosas y no lo que el Señor nos dice. Entonces yo debo elaborar un plan de ¿qué? De control de gastos. ¿Qué debo hacer yo? Tomar un registro de lo que yo gasto diariamente. Me levanté, ¿cierto? Salí a la calle, me tomé un tinto, me compré una botellita de agua, el tinto, 1,000 pesos, botella de agua, no sé, 2,000 pesos. Me cogí un taxi, no sé cómo era la tarifa de taxis aquí en Ibagué, Villavicencio más o menos, la mínima está como en 7,000 pesos. Entonces, bueno, me gasté 10,000 pesos en el taxi. O cogí una buseta que esta mañana me dijeron que valía 2,800, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo llevo registro de todo ello, pero ello requiere que disciplina, debo registrar todo. Que salí a la calle y vi unos aretes divinos, las mujeres que no somos antojadas, no necesitamos de esas cosas. Eso me costó, no sé, 20,000, 30,000 pesos. Y al final de mes yo debo coger, no es solamente anotar, porque muchas veces hacemos así, anotamos y dejamos allá. No, anoto y al final de mes yo empiezo a mirar. Y ello me va a seguir para darme cuenta en qué estoy gastando. Cuando yo hice ese plan, yo gastaba mucho en agua. Entonces, ello me debe llevar a mí a tomar una decisión. Como yo soy el que controlo y el collar de agua lo tengo yo, ¿cierto? Del dinero, él me obedece a mí porque él es mi esclavo, no al revés. Entonces yo voy a decir, ese dinero que estoy gastando en agua, oiga, me puedo comprar un botilito y llevar esa agua de mi casa. ¿Cuánto me ahorro? Uy, que a mí me encantan las empanaditas de tal lugar, el pan de bono, el champú, la lechona. Bueno, si yo tengo deudas y si no tengo un control de los recursos, ese dinero que yo estoy gastando, ¿en qué lo voy a encaminar? No es solamente saber en qué me estoy gastando, es que actuar de manera intencional. Yo voy a mirar cómo yo direcciono ese dinero, lo cojo de aquí y lo llevo para allá y empiezo a ordenar. Y nos damos cuenta que es mucho más barato hacer mercado que comer por fuera. Y es mucho más saludable. Claro que Dios quiere que de vez en cuando comamos por fuera, pero si yo estoy empezando a organizar mis finanzas, voy a tener que hacer unos esfuerzos. Y en esos esfuerzos entra toda la familia. Padres, sienten a sus hijos. Nos vamos a sentar, vamos a hacer una mesa familiar y vamos a sentarnos en el hogar. Esta es la situación que tenemos las finanzas, ¿cómo va a aportar cada uno? Sentémonos. Con los niños, ay, que es que mi hijo está muy pequeño. No, pero para pedir no está pequeño. Entonces, los niños son muy conscientes cuando se les explica de acuerdo a la edad o al grado de complejidad que él está y decirle, vamos a empezar como familia a hacer esto. El Señor nos ha dicho y los niños van a empezar también a obedecer la palabra de Dios y a ser sabios. Y vamos a evitarles que ellos caigan en situaciones en las que estamos nosotros hoy. Sentémonos a esa mesa familiar. ¿Qué puedes aportar tú? Y nos van a quedar sorprendidos de las sugerencias de los niños. Se van a quedar sugeridos de las sugerencias de su hijo adolescente. Va a entender que no es que el papá no lo quiera, sino que es que tenemos todos que aportar y ello une las familias. Las parejas. Por favor, las parejas deben sentarse a dialogar. A veces tenemos muchos guardaditos y muchos escondidos. Y el Señor dice que mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Y ese dos mejor que uno no es en las otras áreas y no en la financiera. Tenemos que orar y ayunar porque tenemos que hablar de finanzas. ¿Cómo es posible que otras personas sepan de pronto que yo tengo algunas dificultades o tengo muchas bendiciones y mi esposo o mi esposa no? Porque es que como ella no hace sino pedir y como él sí se da cuenta, mejor dicho, ¿cierto? Se recuesta. Tenemos que sentarnos. La Biblia habla de tener una sola bolsa. ¿Qué significa el tener una sola bolsa? Que nos sentamos los dos en transparencia. ¿Cuánto son sus activos y también cuáles son sus pasivos? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son los míos? ¿Cuánto debe usted? ¿Cuánto debo yo? Porque así como los bienes son de los dos, las deudas también son de los dos.
no debemos tener guardados con nuestros esposos o con nuestras esposas, porque esa es el arma letal que tiene el enemigo para la destrucción de hogares cristianos, católicos, ortodoxos, anglicanos, budistas, de todas las ramas. Entonces, cuando el enemigo tiene poder, cuando nosotros tenemos las cosas ocultas, en secreto, pero cuando sale a la luz, pierde poder y gana el Señor, porque el Señor nos va a dar ¿qué? Las estrategias. Por favor, parejas, no continúen manejando las finanzas de manera individual. El Señor dice que uno solo hace huir a 1000, pero que 2 hace huir a 10,000. Y el enemigo le tiene temor a la unidad. Por eso trata siempre de dividirnos. Y como les decía hace un momento, el 95% de los hogares no sobreviven los 3 meses, algunos están llegando a los 6 meses, pero hogares después de 10 años son difíciles. Y hay muchos hogares que inclusive después de 30 años se divorcian, y la mayor causa de divorcio son las finanzas. Y son los guardados. Las decisiones se deben tomar en pareja, en común acuerdo. ¿A qué conlleva ello? A que si las cosas no salen bien, no se pone en peligro la relación, no se va a caer el matrimonio porque los dos son responsables y lo tomaron en común acuerdo. Hagamos acuerdos escritos antes de tomar una decisión financiera. Hombres, el mejor consejero de ustedes es su esposa en la parte de decisiones de los casados. Mujeres, el mejor consejero es su esposo, si estamos casados. Si estamos solteros, los padres. Ay, pero es que mis papás son unos impíos, no conocen del Señor. Los padres, Dios les ha dado una sabiduría especial. Y recordemos que siempre aún vamos a hacerlo en oración. Primero bajo la sujeción de Dios y nos vamos a sujetar a nuestras autoridades. A veces sabe más el amigo, el vecino o el papá del esposo que la esposa. Ya después de que estamos casados, después de Dios, el primer lugar lo tiene el esposo y la esposa y no los padres. Si estamos solteros, sí todavía. Entonces, por favor, estemos muy pilos. Siguiente estrategia, después de elaborar el plan de control de gastos, elaboremos un presupuesto mensual. ¿Qué significa la palabra presupuesto? Que yo hago una organización de los gastos antes, no después. Yo debo saber cuánto gasto, cuáles son los gastos de mi casa. Los gastos de mi casa tienen que ver con ¿qué? Vivienda, alimentación, salud, impuestos, recreación, educación, deudas. Yo debo saber cuántos son mis gastos. A veces eso lo tenemos por allá. No, sentémonos, y eso solamente es hacer operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, no es más. Y todos los que estamos aquí lo sabemos hacer. Entonces seamos diligentes en lo que requiere diligencia. Sentémonos y sumemos, multipliquemos y dividamos. Y hagamos ese presupuesto, dividamos eso en categorías. Y si a mí me llega el dinero antes de irme de fiesta a comerme lo que yo me merezco, ¿cierto? O a gastarme lo que yo me merezco, o a comprar lo que yo me merezco, primero establezcamos un sobre para las viviendas, un sobre para pago de servicios, un sobre para el mercado. Nosotros sabemos que hay unos productos que nos duran todo el mes que son los no perecederos, pero lo que es la fruta y las verduras máximo nos dura una semana. Hay que dividir ese dinero en 4 para hacer ese mercadito semanal. Pero hagamos mercado, no compremos en la tienda. Evitemos. Porque es que el señor de la tienda pues tiene una ganancia adicional. Si yo hago mercado, mire, uno se le reduce a un 50 y 60% los gastos. El tendero es muy buena gente y muy querido. Bueno, en caso de que se me acabe algo, pero seamos disciplinados en ello. Porque el Señor está interesado en bendecirnos. Nosotros, si tenemos deudas, debemos incrementar las entradas y disminuir los gastos.
No sigamos gastando lo mismo. Sentémonos, esforcémonos un poquito. Es algo momentáneo, no es eterno. El Señor nos va a sacar. Seamos obedientes. Elaboremos una lista de las deudas. ¿Cómo se hace una lista de deudas? Coja un cuadernito, un blog, escriba en una hoja. Si leemos a un banco, Banco BBVA, ¿cuánto le debo al banco? ¿Cuál es la tasa de interés? Porque a veces sacamos créditos y ni siquiera sabemos cuál es la tasa de interés. ¿Cuánto es la cuota que estoy pagando? ¿Cuánto me ocupa ello del presupuesto, de lo que me estoy ganando del salario diario? ¿Qué le debo a mi mamá? ¿Cuánto le debo a mi mamá en otra hojita? ¿Cómo le puedo empezar a pagar a mi mamá? ¿Cierto? Que tengo otra deuda, estoy atrasada en el impuesto del carro, en el impuesto predial. Pongámosle un nombre a cada uno, perdamos el temor de enfrentar la situación, porque lo que el Señor quiere es que yo conozca y sepa, y de esa manera puedo tomar decisiones. A veces nos jugamos nosotros mismos en nuestra contra. Nos hacemos nosotros mismos ¿qué? Goles. Pateamos un penal en nuestra misma cancha. No, empezamos a hacerlo con el enemigo. Saquemos a la luz. Son estrategias, miren, muy fáciles, que ya las sabemos, pero no las hacemos. Sentémonos y hagámoslo. Y de esa manera, ya teniendo clara que yo tengo 1, 2, 3, 4, pueda que tenga 10, 15, 20, no importa. Pero yo voy a ponerme en oración con esas deudas, como lo hizo Josafat, con esas cartas de las amenazas que tenían de esos reyes ahí alrededor, y voy a decirle: Señor, esta es mi situación. Señor, perdóname, me arrepiento, ayúdame. ¿Cuál es la estrategia? El temor más grande que tienen las entidades financieras es que usted se vaya y se siente y les diga: aquí estoy presente. Porque debemos poner la cara y decirle: yo en este momento no puedo pagar todo, tengo esto para pagar. Ay, no, pero si no es, yo estoy poniendo la cara. Yo paso un derecho de petición y digo: estoy poniendo la cara, yo vengo aquí, yo sé que debo tal y tal cosa. Aprovechemos ahí dentro del texto para obedecerle al Señor y pedir perdón porque hemos defraudado, porque hemos deshonrado, pero estamos interesados y lo que podemos pagar es esto. Y el Señor hace en muchas ocasiones que nos condonen los intereses y que nos hagan un plan de ¿qué? De pago, pero que nosotros podamos pagar, porque ellos ponen unos impagables para seguir ganando intereses. No, qué pena, otro oficio, yo no puedo pagar eso, lo que puedo pagar es eso. Y el Señor respalda y se empieza a mover la sobrenaturalidad del Señor. Pero pongámosle la cara, hagamos un plan de cada uno, que si yo puedo pagar 1,000 pesos, 2,000 pesos, eso es lo que puedo pagar, pero lo hago y lo cumplo. Y pongo yo el pie en el mar y el Señor lo abre y nos saca. Y nos saca en un tiempo que nosotros nos sorprendemos cuando somos obedientes. Si yo me comprometo a cumplir, me voy a esforzar a cumplir, porque me estoy comprometiendo ante Dios y ante esa entidad, pero debe ser algo que esté dentro de mis capacidades y que esté conciliado en oración y ayuno delante del Señor. Bajo ninguna circunstancia seamos fiadores de nadie. Nadie. La palabra dice en Proverbios 6, 1 al 5, querido jovencito, se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape. Mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa. Que no te agarren de tonto. Mejor ponte a salvo como huyen del cazador las aves y los venados. Bajo ninguna circunstancia el Señor acepta que seamos fiadores. Ay, qué pena, es que es mi sobrino, mi primo, mi mamá, mi tío, mi abuelo. Bajo ninguna circunstancia. Yo te puedo ayudar con tanto, pero no
voy a desobedecer la palabra de Dios siendo fiador. El 99.9 de los fiadores terminan pagando deudas que no son suyas. Y el Señor y ellos no nos permite ser buenos administradores. Una clave muy importante: seamos generosos. Seamos generosos, así tenga mucho o tenga poco, seamos generosos. Mateo 23:23 dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer 3 cosas sin dejar de obedecer los mandamientos. Miren que el Señor es el mayor ejemplo de generosidad. Y en Juan 3:16 dice que Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Dios, porque amó, Dios dio. Entonces, lo más importante del dar es la actitud correcta, dando como para Dios, quien es el creador y dueño del universo. El dar es un acto ferviente ¿de qué? De adoración. ¿A quién debo darle? Primero al Señor. ¿Con qué? Diezmo y ofrenda. Recordemos que ese es el kindergarten one, el prejardín. Es que yo hago todas las cuentas y no me alcanza para diezmar. Les recuerdo, nosotros no es que no diezmamos porque no tenemos porque no diezmamos, debe ser lo primero. Y el Señor va a bendecir y va a multiplicar ese 90. Yo debo dar lo que le corresponde al Señor primeramente. Primeramente es lo primero que debo hacer. Antes que hacer cualquier otro pago, recuerdo que el Señor merece ese primer lugar, esa adoración. Yo soy segundo, el Señor es primero, por lo tanto yo le doy primero a Él. Es mi pequeña contribución a la extensión del reino de los cielos, ¿cierto? Reconociendo que de esa manera nosotros le estamos entregando a quién, al Señor, no es al pastor. Ese es el engaño que tenemos del enemigo. No es al pastor, es ¿a quién? A Dios, y la contribución en la expansión del reino. En segundo lugar, a mi familia. Los segundos miembros son mi familia. Dentro de mi familia, recordemos que tenemos una prioridad. Después de Dios está el esposo, la esposa, ¿cierto? Vienen los hijos. Posteriormente viene ¿qué? El trabajo, ¿cierto? Posteriormente viene la familia extensa. Lo primero es mi familia nuclear, y entre la familia nuclear el primero no son los hijos, el primero es el esposo o el primero es la esposa, no son los hijos. A veces también descuidamos esposos a nuestras esposas porque a los hijos le damos todo, pero la esposa en las que se las ve para cambiar de zapatos, en las que se las ve de vez en cuando para tener lo que le corresponde a ella, inclusive en los elementos básicos. Recordemos que Dios cierra las compuertas del cielo. Entonces, ¿cuál va a ser y cuáles son las consecuencias del dar primero al Señor y de dar de acuerdo a las prioridades, que es uno al Señor, ¿cierto? En nuestra iglesia, a nuestra familia, porque recordemos que cuando nosotros descuidamos nuestra casa, estamos negando nuestra fe, porque dice que el que no suple para su propia casa está negando la fe. ¿Con qué actitud debemos nosotros dar? Uno, como si fuera para el Señor, ¿cierto? Y cuando lo hacemos como si fuera para el Señor, tenemos unas ventajas, y es ¿cuál? La primera, que aumenta nuestra intimidad con Dios. Dar
es una expresión externa de nuestra condición interna. Cuando le estamos dando al Señor a su obra y en el orden de prioridades, estamos permitiendo que el Señor sea realmente el Rey de nuestra vida. En segundo lugar, ello nos lleva a madurar en nuestro carácter, porque es la manera como nos levantamos a la imagen de ¿quién? De Cristo. El Señor es un Dios dadivoso, de igual manera tengo que serlo yo. Y nos damos cuenta que nunca se ha visto a una persona generosa que pase necesidades ni que mendigue pan. El ser generosos aumenta nuestros tesoros en el cielo. Nosotros podemos invertir desde ya en el Banco Nacional de los Cielos. Nosotros nada traímos a este mundo y tampoco nada nos vamos a llevar. El celular costoso, la casa costosa, el carro costoso no sube. Ese no van a subir con nosotros al cielo. Esos se quedan acá. Entonces, en la manera en que yo contribuyo en el reino de Dios, contribuyo en mi familia y también tengo en cuenta a las personas de escasos recursos que están a nuestro alrededor, hermoso la ofrenda de hoy, porque el Señor está muy pendiente del pobre, de las viudas y del huérfano. Y en muchas ocasiones las respuestas que no hemos recibido a oración es porque no hemos cumplido nosotros con el dar y ayudar al pobre. Cuando el apóstol Pablo fue nombrado como apóstol y aceptado y enviado hacia los gentiles, a él solamente los otros apóstoles le dieron una recomendación, y es que no se olvidara de los pobres. Pudieron haberle dicho muchas cosas doctrinales, pudieron haberle dado muchos consejos. El único es: no olvides al pobre. Y nosotros sabemos que Dios ama y vive pendiente de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, de los desamparados. Entonces, dentro de ese poco que yo tenga y que me quede un rubro, así sea pequeño, para apoyar a los necesitados, Dios nos va a bendecir de esa manera. ¿Y saben qué pasa con el dador? Que se genera un incremento en los bienes materiales. La cantidad la debemos decidir ¿en qué? En oración. El Señor nos va a decir: Señor, tiene un rubro mínimo que es el 10% del diezmo, pero las ofrendas no tienen límite. Entonces, que sea Dios obrando en nosotros. ¿De qué manera debemos dar? Periódicamente, personalmente, pero no como ahora, ¿no? Que ya, mejor dicho, por favor, el video, las selfies, es que miren cómo estoy dando, miren cómo estoy siendo generoso, ¿cierto? Y salen los videos por todo el mundo. Con el Señor no funciona así. Yo debo separarlos de los gastos, ¿cierto?, que tengo, pero que lo que dé mi mano derecha no lo sepa la izquierda. Debemos tenerlo como prioridad. Como les digo, lo importante no es el monto, lo importante es la actitud. Y sin la mínima pizca de orgullo. Que sea el Señor obrando en nuestras vidas y que sea el Señor sellando esta palabra con el poder de su Santo Espíritu. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a hacer esta oración para que el Señor obre en nuestra vida y traiga esa sanidad financiera que tanto necesitamos. Esa es una porción de un seminario que nosotros tenemos que se llama Cómo salir de la olla, que tiene más o menos 4 horas. Traté de resumir en 45 minutos, que no haciendo falta muchas cosas, pero lo que se dijo es lo que cada uno de nosotros necesitaba recibir. Van a repetir conmigo: yo, el nombre de cada uno, hoy reconozco como mi proveedor y mi fuente al Señor Jesucristo. Dame mucho valor y firmeza para obedecer toda tu ley. Quiero servirte con todo mi corazón. Reconozco que he pecado, porque aún en algunos aspectos de mi vida pongo mi confianza en el dinero y no en ti como mi total proveedor.
Hoy te pido perdón si me he olvidado de ti, pensando que el dinero proviene de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis títulos o de mis contactos. También reconozco que he intentado controlar mi provisión, aparentando que todo está bien. Te pido que me des honestidad, perseverancia, visión para extender tu reino y armas espirituales para lograrlo en tu nombre. Ayúdame a administrar cada recurso que pongas en mis manos. Reconozco que las verdaderas provisiones vienen de ti. Hoy reconozco que no puedo servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Por eso te elijo a ti y decido servirte, Dios. Te pido perdón por robarte, por no darte el diezmo y las ofrendas. Hoy hago un compromiso de darte a ti las primicias y lo mejor de mi trabajo. Renuncio a la mentalidad de escasez, de ser tercermundista, de tacañería, de oposición al trabajo y pereza. Y en el nombre de Jesús rompo los votos de pobreza, el miedo a prosperar y a todo lo que me hace sentir indigno de la abundancia. Renuncio a la mentira en contra tuya, que dice que tú das apenas lo necesario y que no puedo tener los deseos de mi corazón. Hoy declaro que tú te deleitas en el bienestar de tus hijos y me concedes los sueños y anhelos de mi corazón. Renuncio a todo espíritu de amor al dinero, ambición, codicia, estafa, vanidad y orgullo. Renuncio a usar el dinero para controlar o manipular a otros. Renuncio a creer que mi valor lo determina el dinero. Renuncio a todo espíritu de ruina, de pobreza, de estancamiento, de fracaso, de vergüenza y de indignidad. Renuncio al devorador y a Faraón, que me esclaviza exagerando el trabajo, robándome el tiempo y trayendo cansancio, opresión y falsas cargas. Y les recuerdo lo que el Señor les dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Escucha, Señor, mi clamor. Que a ti clamo, Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Tu palabra dice: este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Dichoso el hombre que confía en ti. Señor, hoy decido confiar en ti. Decido creer que los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Creo que tú existes. Creo que solo tú tienes el poder para cambiar las personas, para cambiar mi vida y levantarme. Ahora, en el nombre de Jesucristo, yo me coloco en tus manos y me suelto en tu misericordia. Suelto mis hijos, mi futuro y mi provisión en tus manos. Suelto a mis seres queridos. Te doy todo el derecho para gobernar mi vida y en la de ellos. Y ahora sale de mí todo espíritu de control.
de manipulación que haya tenido. Sale de mí todo espíritu de anticristo, todo demonio que me quiere hacer creer que puedo dominar y ocupar el puesto de Dios. Por favor, hagámoslo en voz alta. No lo haré más. Suelto mi vida en tus manos y decido creerte a ti, Señor. Y ahora, Señor, te suplico que me unjas con tu Espíritu Santo, me llenes de tu presencia gloriosa. Dame ese poder tuyo que yo no tengo. Dame fuerzas para vivir una vida limpia. Señor, úngeme ahora. Unge, Señor, mi cabeza con tu aceite. Yo renuncio a toda inseguridad, a todo miedo, a todo espíritu de manipulación. Declaro que soy tu hijo o tu hija preciosa, diadema en manos del valiente, árbol de justicia para Dios mi Rey. Señor, lléname ahora de tu presencia y de tu poder extraordinario. Declaro que mis futuras generaciones serán columnas financieras para extender tu reino. Señor Jesús, aquí y ahora, declaro que renuncio a toda mi rebelión y a todos mis pecados con los que te he deshonrado. Confieso todos mis pecados ante ti y te suplico tu perdón. Especialmente te confieso todo pecado financiero que me haya expuesto a una maldición. También te suplico que me libertes de toda consecuencia por los pecados de mis antepasados hasta la tercera y cuarta generación. Señor Jesús, llévate a tu cruz toda maldición que haya venido sobre mí. Ayúdame y dame el regalo de la libertad. Renuncio en forma absoluta y definitiva a toda deuda, deshonestidad, todo mal consejo financiero, tacañería, mala inversión o cualquier cosa satánica o del mundo oculto en que me haya involucrado en mis finanzas. En el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, echo fuera de mí a Satanás y quiebro su poder y su influencia en mi vida. Se quiebra y cae ahora en el nombre de Jesucristo. Revoco cualquier reclamación de Satanás sobre mi vida. La revoco, la cancelo, invalido y ato todo espíritu asignado, todo poder maligno que me haya perseguido en el nombre de Jesucristo. Lo ato, los expulso de mí y les prohíbo tocar mi vida, mi casa, mis hijos, mis finanzas. Yo estoy lavado con la sangre del Cordero de Dios. Pertenezco a Jesucristo y el maligno no puede tocarme. Escuchamos. Hijo mío, hijo de mi corazón, mi gran tesoro, declaro que perteneces a Cristo y todo decreto lanzado contra tu vida es anulado y clavado en la cruz de Cristo. Todo demonio asignado contra ti es atado con la fuerza de Jesucristo. Con su autoridad le he hecho fuera. Sale de tu vida todo cáncer, toda enfermedad terminal, toda locura. Sale en el nombre del Señor Jesucristo. Sale toda ruina, todo poder destructivo, todo fracaso. Salva ahora. Declaro tu libertad en el nombre del Señor Jesús y Salvador Jesucristo. Por ello eres bendito, tú, tus hijos y todos en tu casa. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo te limpia de toda maldad y el enemigo no puede acusarte. Por la fe recibe ahora tu liberación, cielos abiertos, mentalidad de abundancia y de prosperidad. Proclamo que Dios es tu proveedor, por eso nada
te hará falta. Todo te saldrá bien. Y lo mejor está por venir a tu hermosa y gloriosa vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, les saludan los pastores John y Mafi. Gracias por ver este video. Te invitamos a suscribirte, a activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así no te perderás de lo nuevo de la ICCC de Cádiz. Bendiciones.